Buenos días a todos, bienvenidos a esta capacitación sobre análisis técnico del concurso de Bolsa Millonaria. La idea es que hoy vamos a conocer cómo se maneja la plataforma de BigCharts para análisis técnico. Vamos a incrementar un poco aquí por cuestiones de resolución para que lo vean un poco más grande desde sus monitores. La idea es que ustedes en esta página de BigCharts van a tener bastante información. Una de ellas es noticias en tiempo real de lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, ahorita tenemos a las 8:30 de ellos, perdón, nuestra, 9:30 de ellos, el ISM manufacturero. Ya vamos a revisar qué está pasando con ese indicador y sus implicaciones en términos del mercado. Vamos a hacer ese pequeño ejercicio en tiempo real. También van a tener gráficas de Colombia, por ejemplo, el índice IGBC. Si ustedes colocan IGBC, acá aparece Colombia, índice general. Podemos entrar al índice IGBC. Entonces, ¿qué tendrán ustedes en la página de BigCharts? Van a tener un informe del último precio. Acá hay un retraso de 20 minutos. Hay un retraso con respecto a la información. No está en tiempo real, como si lo está en su juego de bolsa millonaria. La variación en términos de puntos índice o precio cuando revisen acciones. La variación porcentual, cuánto estamos ganando o perdiendo en términos de variaciones porcentuales. Tenemos el precio de apertura, el máximo, el mínimo, el volumen. Y pues aquí estaría el cierre, donde estaría el cierre. El cierre está mucho más grande. ¿Para qué sirven estos datos de apertura, máximo, mínimo y cierre? Ya revisaremos para la creación de estas barras y de las velas japonesas. También tenemos el volumen, que en este caso no hay volumen para el IGBC, no se publica en esta página. Importante, el volumen en el mercado accionario siempre lo van a conocer con base en lo que es la cantidad de acciones negociadas, no el volumen en términos de millones, sino que para el análisis técnico el volumen que es relevante es el volumen en cantidad de acciones que cambiaron de mano. Tenemos un yield, que este es uno de los múltiplos que vimos y que vamos a detallar después en la próxima capacitación de análisis fundamental. Tenemos la tasa de dividendo que pagarían y la relación precio-ganancia que no aplica para los índices. También tiene el rango de las últimas 52 semanas, más o menos el rango del último año, el máximo de 15.400 con un mínimo de 12.125, el rango de las últimas 52 semanas, que es más o menos lo que tienen ustedes aquí de gráficas durante un año. Esa es la pantalla inicial. Probemos con algún activo, por ejemplo, ISA. Si buscamos interconexión eléctrica ISA en Colombia, empresa de servicios públicos, mismo información, 9.600, cambio en precio, cambio porcentual, máximo, mínimo, cierre y volumen en acciones. El volumen siempre lo van a ver ustedes en la parte inferior, el volumen lo conocerán como este histograma en la parte inferior. Entre más alto sea el volumen, más alto el histograma, eso tendrá implicaciones importantes para el análisis. Y tenemos el rango de 52 semanas, donde nos encontramos cerca de los mínimos de 52 semanas. Tampoco aplica yield y PE, porque no tenemos información o todavía no hay información disponible sobre esos activos para esta página. Entonces pueden consultar cualquier activo. Aquí lo que ustedes están viendo son las barras. Estas son gráficas de barras. Veamos y expliquemos un poco la configuración de esas barras. Ya miraremos lo que son las velas japonesas. Vamos a traer aquí a PowerPoint. Resulta que las barras se forman de la siguiente manera. Entonces tenemos aquí una gráfica o una línea horizontal. Tendremos otra línea horizontal, en este caso a la izquierda, y tendremos una línea vertical. Este es un gráfico de barras. Este gráfico de barras, ¿qué me dice a mí? El gráfico de barras me dice lo siguiente. Nos muestra, 1, un precio de apertura. El precio de apertura siempre se encuentra en la parte izquierda. Y nos muestra un precio de cierre. Entonces tenemos también acá un precio de cierre. Nos ubica el máximo con la vertical, la línea vertical. Nos va a mostrar el máximo del día y también nos va a mostrar el mínimo de la jornada. Entonces las barras que ustedes están viendo acá son apertura, máximo, mínimo y cierre. Eso quiere decir que si el activo cerró a la baja, por ejemplo tuvimos un cierre bajista, ¿qué vamos a encontrar?
que la línea de cierre que se encuentra a la derecha va a estar ubicada en este caso en la parte inferior y la apertura va a estar en la parte superior. Entonces nos va informando cuál fue el precio de apertura, cuál fue el precio de cierre. Por ejemplo, acá si abrimos y cerramos al mismo precio, lo veremos de esta forma. Digamos que nos está dando información importante de qué está pasando con el precio de apertura y el precio de cierre. Así que esas son las barras. Es la primera forma en que van a encontrar ustedes las gráficas en términos de esta página de Big Charts. Pero estas gráficas nos permiten, listo, revisar, por ejemplo, información de una década de ISA, información de más corto plazo, incluso de un mes. Entonces podemos ver cuál ha sido el comportamiento de ISA durante el último mes en el comportamiento de las barras. No obstante, tenemos también lo que son las gráficas avanzadas. Aquí sí nos vamos a detener un poco más. Al tener ustedes una gráfica avanzada, ¿qué pueden cambiar? Los plazos. Entonces yo puedo decir, oigan, quiero una gráfica de 10 días con una frecuencia de 5 minutos. En este momento él me va a graficar qué ha pasado durante los últimos 10 días. Y me va a hacer una barra cada 5 minutos. Cada 5 minutos hace una barra con la información disponible. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden crear barras de 5 minutos, 10 minutos, un día, una semana. Lo que significaría una semana, por ejemplo, acá hacemos primero, por ejemplo, 3 meses con barras diarias. 3 meses con barras diarias, aquí está agosto, septiembre, octubre. Bueno, julio, agosto y septiembre, está empezando octubre. Tenemos una barra por cada día. O sea que la barrita me muestra la apertura del día, el máximo del día, el mínimo del día, el cierre del día. Me está dando la información día por día. Pero ¿qué pasa si yo le digo, oigan, yo quiero una barra mensual? Perdón, semanal, weekly, semanal. Toma la apertura del lunes, el cierre del viernes, el máximo y el mínimo de la semana. O sea, con los datos de cada semana me están generando barras que me están mostrando una tendencia en el activo. Entonces nos están mostrando esas barritas cada semana. Eso es útil para tendencias de más largo plazo. Por ejemplo, yo puedo ver 2 años con velas semanales para encontrar alguna, con barras semanales para encontrar alguna de esas apreciaciones. Entonces ya saben que pueden tomar barras de días, de semanas, de meses, intradía, para hacer sus operaciones. Pero no solo pueden cambiar los plazos. De hecho, vamos a cambiar aquí en Chart Style, estilo de gráfica. Open, High, Low, Close es la forma de llamar las barras. Se llaman Open, High, Low, Close por lo que nos muestra la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo. Pero vamos a centrarnos en estas, las velas japonesas. Aquí podemos cambiar los colores del fondo y el tamaño de la gráfica. Vamos a dejarlo más grandecita. Entonces vamos a velas japonesas. ¿Qué pasa con las velas japonesas? Es la misma filosofía de las barras, solo que aquí sucede algo diferente. Si el cierre está por encima de la apertura, yo tendré una vela, en este caso verde. Si la apertura está por encima del precio de cierre, eso quiere decir que cerramos a la baja, podríamos tener una vela roja. Entonces aquí cierre, vamos a mover apertura y tendríamos el precio de apertura en la parte superior. Máximo y mínimo continúan siendo los mismos, máximos, mínimos. ¿Qué diferencia hay? Es la misma filosofía, solo que hay un color cuando cerramos al alza, hay un color cuando cerramos a la baja. Eso es importantísimo. De hecho, la parte verde o la parte roja la conocemos como el cuerpo de la vela. El cuerpo de la vela está determinado por el precio de apertura y cierre. Ese es el cuerpo de la vela. Mientras que los máximos y los mínimos son conocidos como sombras. Las sombras de la vela. Entonces tenemos sombras en esta parte y también tendríamos sombras en la parte inferior. Entonces las sombras son determinadas por los mínimos y máximos y la apertura y cierre nos determinará el color de las velas. Entonces las velas les muestran a ustedes la información de apertura, máximo, mínimo, cierre. Les están diciendo qué está pasando durante la jornada. ¿Por qué son importantes esas velas? Las velas muestran el sentimiento del mercado. ¿Quién tiene el control?
¿Tienen el control los compradores o tienen el control los vendedores? Constantemente están mostrando quién tiene el control del mercado. Entonces una vela que cierra hacia abajo con mucha fuerza, pues estaría dándonos la tendencia bajista. Hay velas, por ejemplo, como estas, donde la apertura y el cierre es igual, se conocen como dojis. Por ejemplo, acá vamos a crear un doji. Un doji sería algo así. Es una vela donde la apertura y el cierre es el mismo. La apertura y el cierre es el mismo. Se ubican en la misma mismo precio. Y la velita simplemente marcó lo que conocemos como algo de indecisión. Las velas nos están dando algo de tendencia sobre el mercado. Nos está diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Por eso son importantes las velas japonesas. Nos muestran la tendencia, nos muestran si hay compradores, si hay presencia de vendedores. Digamos que hay una filosofía detrás de estas velas, una filosofía mucho más larga que no alcanzamos a explicar en este momento, pero que conocerán a lo largo de todas las capacitaciones que realizaremos. De pronto conoceremos algo más de velas. Entonces las velas japonesas nos muestran la tendencia y nos dicen, bueno, cerramos a la alza, cerramos a las bajas, nos va a decir si los compradores están presionando el activo, si los vendedores están con el control de este mercado. Así que tienen velas blancas en este caso para cuando cerramos con ganancias, velas rojas cuando cerramos con descensos. Eso es importante en términos de las velas japonesas. Bueno, continuemos. Ustedes también pueden aquí comparar. Pueden comparar, bueno, no tenemos muchos activos externos, digo locales, perdón, pero podemos compararlo contra el Dow Jones o colocar otro símbolo. Por ejemplo, podemos compararlo contra el IGBC. Vamos a ver si nos deja comparar contra el IGBC. Y listo, aquí tenemos contra el IGBC. En este momento, cuando ustedes comparan, les va a colocar en variación porcentual. Dice, bueno, en un periodo de 6 meses, el IGBC ha caído 5%, ISA ha caído 6%. Si yo cambio, por ejemplo, durante el año, year to date es año, esa es la referencia del año. El IGBC durante el año ha tenido un ascenso cercano al 12% y mientras que ISA ha tenido un descenso. Eso lo llamamos normalizar la gráfica. Lo vamos a trabajar sobre un solo eje y ustedes van a conocer es la variación porcentual del periodo. Por ejemplo, cambiemos a ISA, coloquemos cómo se ha desempeñado Semargos. Entonces vamos a Semargos, esto es la variación de Semargos. Bueno, acá hay un problema que fue el split, pero no el split, sino la decisión de Semargos. Entonces esto no es comparable, cambiemos de activos. Por ejemplo, Inverargos. Entonces vamos con Inverargos. Inverargos ha tenido una valorización del 16, el índice ha tenido una valorización cercana al 12%. Entonces ahí van a ver ustedes cómo se han desempeñado los activos frente al índice. Pueden revisar, tener alguna comparación, encontrar cuáles han estado un poco más rezagados frente al índice. Por ejemplo, bueno, ven que ya está ajustado al índice. Veamos un poco ETB. ETB estaría cayendo el 15% durante el año, mientras el índice está subiendo el 12%. Entonces también tienen ese tipo de información con la cual pueden hacer comparaciones en términos porcentuales. Eso si ustedes quieren agregar otro símbolo en la parte de la gráfica. ¿Qué más tenemos? En esta parte tenemos algunos indicadores. Indicadores como los promedios móviles, que ustedes pueden colocar 1, 2 o hasta 3 líneas de promedios móviles simples. 3 líneas de promedios móviles exponenciales, por ejemplo, coloquemos 2 líneas de promedios móviles exponenciales. Tendrán indicadores como el sistema parabólico, envelopes de medias móviles, bandas de Bollinger, volumen a precio, volumen by price, veamos este volumen a precio. Entonces, encuentran aquí estudios conocidos como, que salen en algunas teorías que se ven por internet, para saber a qué precio está el volumen alto. Si ustedes ven en 450 hay un volumen importante en términos de precio, quiere decir que eso es un nivel de resistencia fuerte. Es importante encontrar dónde hay volúmenes importantes que nos puedan dar soporte o nos puedan dar resistencias. Nos van a mostrar dónde están los volúmenes, por ejemplo en 2 años, cambiémoslos. Este indicador nos va a decir dónde hay volúmenes muy altos. Por ejemplo, la mayoría de volumen está en la parte alta, en 750, en 660, 760, 740. Toda esta zona tiene un volumen muy alto operado. Quiere decir que haya mucha gente vendió y en estos precios mucha gente quedó comprada. Mientras que los volúmenes que se han manejado en esta zona inferior son mucho más bajos. Entonces nos ayuda el volumen by price, encontrar dónde están los volúmenes. Mirar split, utilidades, dividendos. Vamos a ver si nos dan información sobre dividendos. Bueno, en este caso no debe aplicar mucho para
las empresas locales, pero pues nos informarán dónde están los dividendos, línea de acumulación o distribución, retorno total. Por ejemplo, podemos colocar las bandas de Bollinger. Tenemos también indicador inferior, pueden colocar el volumen y otros indicadores de análisis técnico estadístico. Todos estos hacen parte del análisis técnico estadístico. Pueden colocar el RSI, el MACD, un balance volume, el estocástico rápido, lento, la tasa de cambio, el R. Williams, el money flow, el indicador de movimiento direccional, la acumulación de volumen, la volatilidad rápida y lenta, el momentum. Digamos que tienen bastantes indicadores que hacen parte del análisis técnico estadístico, que estos nos ayudan a encontrar cuál es la tendencia del mercado. Por ejemplo, coloquemos el R2C, la tasa de cambio en este indicador, y el DMI que nos mide la fuerza de la tendencia. Y ustedes pueden empezar a crear sus propios estudios, revisar qué nos dicen las medias móviles, qué está pasando con las bandas de Bollinger, qué dice la tasa de cambio, y el DMI, qué tendencia, qué tan fuerte es la tendencia nos estaría mostrando. Cada uno de estos indicadores les va a ayudar a ustedes a encontrar, digamos que la tendencia, los niveles de compra, los niveles de venta, nos van a ayudar, digamos que cuáles son los movimientos representativos para el activo y dónde encontrar esos precios de compra y precios de venta. Entonces podemos tener aquí, por ejemplo, 6 meses para Isagen. Y tenemos acá Isagen con sus medias móviles exponenciales, con un comportamiento lateral, con escasa volatilidad por bandas de Bollinger. El mercado no tiene momentum en este caso, seguimos algo lateral y la tendencia viene tomando algo de fuerza en el sesgo alcista tras los últimos repuntes. Entonces pueden hacer un análisis con todos los indicadores. Digamos que van a conocer es cómo se maneja esta parte de la plataforma de Big Charts para que ustedes encuentren sus precios de compra y sus precios de venta. Eso es lo más importante. No sé si tengan alguna pregunta hasta este momento, digamos que si tengan alguna pregunta sobre lo que hemos visto. Tenemos algunas preguntas, nos podría repetir lo que son las velas japonesas. Recuerden que en términos de velas japonesas nos permiten saber la apertura, el máximo y mínimo del cierre del día o del periodo que ustedes están viendo. Son las formas en que analizamos las gráficas. Digamos que de nada sirve que ustedes conozcan únicamente, por ejemplo acá en estilo de gráfica vamos a colocar close, que solo nos dé el precio de cierre. Si ustedes tienen únicamente el precio de cierre, pues ven una línea. Pero falta información importante como cuál, como los máximos, los mínimos y los cierres. Y eso nos dice las velas japonesas, nos dice cuál fue el máximo del día, el mínimo del día. Información importante porque los máximos y mínimos se van a convertir en soportes y resistencias. Digamos que los máximos y mínimos servirán como precios de soporte y resistencia, que después hablaremos sobre ese tema. ¿Qué nos indican las bandas de Bollinger? Aquí tengo preguntas sobre bandas de Bollinger, promedios móviles y tasa de cambio. Digamos que estos indicadores que hemos usado hacen parte del análisis técnico estadístico. Nos tomaríamos un poco más de tiempo para explicar cada uno. Eso lo haremos en capacitaciones futuras. Por ahora lo que van a aprender es a manejar su plataforma de análisis técnico. Después explicaremos el uso de cada uno de los indicadores. Recuerden que todo el acceso a Big Charts es gratuito. No nos interesa, digamos que nos interesa en la bolsa de valores darles herramientas gratuitas donde ustedes puedan ver la información del mercado y puedan hacer análisis sin costo alguno. Entonces Big Charts es completamente gratuita. Porque cuando aplicaste el gráfico de 5 minutos aparecieron esos espacios. Resulta que cuando yo tomo un gráfico, por ejemplo, de 10 días, 15 minutos, hagamos por ejemplo este 15 minutos, aparecen espacios porque ISA a veces no opera toda la jornada. Isagen a veces pierde liquidez. Coloquemos un activo mucho más líquido, por ejemplo Pacific Rubiales. Si yo coloco Pacific Rubiales, vamos a ver que hay un movimiento un poco más fluido. No obstante, por el horario de negociación, digamos que hay estos saltos. Aquí está el cierre del día anterior, la apertura del siguiente día. Entonces, el cierre de ayer no condiciona la apertura del día de hoy. Como ustedes reciben información en las noches de lo que está pasando en Asia, lo que está pasando en Europa, pues van a tener algo de diferencia entre el precio de apertura y precio de cierre. Aquí entonces están viendo el comportamiento de todos los días. Ahí podrán encontrar lo que son precios de soporte y precios de resistencia. Vamos a hacer un ejercicio interesante. Vamos a traer aquí la página de Bloomberg y de hecho vamos a traer de nuevo una página de Big Charts. ¿Para qué? Resulta que ustedes acá tienen el índice Dow Jones. En este momento, pese a los datos de empleo de Estados Unidos, el índice está en este momento descendiendo. Continúan un poco las preocupaciones por España. Y veamos entonces
un ejercicio. A las 9 de la mañana hoy, aquí en Market Data, calendario económico de la página de Bloomberg, van a encontrar el calendario económico. A las 10 de la mañana Estados Unidos, 9 de la mañana Colombia, van a publicar el ISM manufacturero. ¿Qué significa eso del ISM manufacturero? Perdón, no manufacturero, el sector servicios. Vamos a conocer en unos minutos cómo es el comportamiento del sector servicios de Estados Unidos, cómo es el comportamiento del sector servicios. Y en ese momento lo que vamos a conocer es la reacción de esta noticia contra el mercado. Bueno, entonces, importante, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Aquí tenemos Pacific Rubiales en términos de velas diarias. Algunos perdieron la pantalla, culpa mía. Vamos a traer aquí el calendario económico, Market Data, calendario económico. Ahorita a las 9 tenemos el ISM no manufacturero de Estados Unidos. Y tenemos la página de Big Charts, que en tiempo real conocemos las reacciones del índice. Entonces veamos, son las 9 ya. Al hacer clic en ISM no manufacturero, nos dicen, oigan, hay un consenso del 53.5, el actual fue 55.1, estuvo mejor a lo esperado. Vamos a revisar cuáles fueron los impactos de ese indicador. Veamos. Al ubicarse por encima de lo esperado, esto está diciendo que el sector servicios está creciendo más de lo que estaba esperando el mercado. Estos indicadores ISM, PMI son base 50. ¿Qué significa base 50? Por encima de 50 son crecimiento, por debajo de 50 son desaceleración. Tras la publicación de ese indicador, ¿qué tenemos? Vamos a ver qué empieza a pasar tras la publicación de ese indicador. Entonces, tras la publicación de ese indicador, los índices empiezan a moverse. Entonces veníamos con pérdidas, aquí está publicado, también sale en esta página, y ustedes tienen noticias en tiempo real. Y esto me va a generar de pronto algo de cambio en la dirección de los activos, digamos que de todos modos me va a generar algunos impactos. Y eso se va a ver reflejado en la gráfica. ¿Eso qué significa? Que el análisis técnico, ¿qué hace? Nos servía un poco para hacer esta pequeña introducción al análisis técnico. Lo que ustedes ven en la gráfica es que el precio del activo está incorporando la información disponible. O sea que la gráfica les está mostrando qué tendencia tiene el activo, si la gente quiere comprar, quiere vender, está asimilando noticias buenas, está asimilando noticias malas. Si han hecho algo de estudios, van a encontrar que ISA ha venido cayendo porque se espera que en Brasil recorten lo que son los costos de energía para la industria, lo cual afectaría los márgenes de rendimiento de ISA y por eso su negocio se ve claramente impactado. Así que lo que hace el análisis técnico es encontrar qué información están descontando el mercado, qué tendencia tiene el activo. Una de las frases más importantes de análisis técnico es la tendencia es mi amiga y nos va a permitir encontrar los precios de compra y precios de venta. Entonces nos hace un panorama muy claro de qué es lo que está descontando el mercado. Sigamos viendo lo que está pasando. El mercado está entrando en alta volatilidad, está tratando de definir algo de tendencia pese a esos movimientos, está tratando de buscar qué está pasando con los datos económicos y tratar de buscar una tendencia. De hecho, si vemos el índice Dow Jones, ha venido recuperando, va con tendencia alcista y ustedes están viendo que los datos de Estados Unidos están saliendo por encima de lo esperado, están mejorando, no obstante, porque el mercado no está subiendo. Entonces uno dice, bueno, hay un punto importante y es que mañana tenemos las minutas de la Reserva Federal y eso nos podría generar cambios en términos de la dirección del activo. Así que con las gráficas vamos a encontrar resistencias, por ejemplo estamos contra máximos y eso hace difícil que el activo baje, mientras que en soportes, cuando son precios mínimos, cuando estamos en resistencia es difícil que el activo pase, que supere los niveles, aparecen vendedores en esa zona, mientras que cuando estamos en soporte aparecen compradores. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Vamos a mirar, por ejemplo, éxito. Éxito se encuentra en un comportamiento lateral y cada vez que se acerca a 29 aparecen algo de compradores, eso es lo que llamamos un soporte, pero cada vez que puede acercarse a 30, 31 aparece vendedores o resistencia. Para verlo un poco mejor en el pasado, traigamos a la acción de Bancolombia y veamos lo que ha pasado en los últimos 2 años en términos de Bancolombia. Siempre que se acerca a los puntos máximos de 30.000, encuentra presencia de vendedores, en ese momento se cae, y cada vez que se acerca a los puntos mínimos, empieza a encontrar algo de presencia de compradores. Entonces empezamos a tener soportes en los precios mínimos, resistencias en los precios máximos.
Eso es más o menos lo que les va a ayudar un poco el análisis técnico. Sigamos, nos falta la parte interactiva de esta página. Mientras tanto, haremos seguimiento en tiempo real a lo que está pasando con el índice, con esa publicación de datos. Entonces, cuando ustedes tienen gráficas interactivas, digamos que les permite estar al tanto de los precios, de cómo se están comportando los indicadores, me está mostrando precios, me está mostrando todo lo que son los precios. Aquí, ¿qué tenemos? Un rango, podemos tener, por ejemplo, year to date, un año, 2 años, igual que la anterior. Una frecuencia, velas diarias, velas mensuales, velas semanales, 5 minutos, 15 minutos, aquí lo dejamos diario. Y opciones, cuando tenemos el aftermarket, que aquí no lo tenemos, y pues digamos que esas opciones no serán útiles. Display, el precio. Como siempre usamos velas japonesas, nos da mayor información que lo que son las barras, pues nos da la misma información, pero un poco más agradable a la vista con colorcitos. La escala, aquí hay dos temas importantes, una escala logarítmica y una escala lineal. ¿Qué es esto de escala logarítmica y escala lineal? La escala logarítmica, o mejor, ¿qué pasa con los precios? Los precios de los activos se mueven de forma exponencial. Veamos un activo diferente para que entendamos mejor esta parte. Enca. Vamos a traer a Enca. Listo. Y vamos a cambiar el rango. Vamos a colocar todo lo que tengan de Enca. Y vamos a dejarlo diario. Bueno, semanal. El diario se está tomando un poquito más de tiempo. Listo. Ahí está semanal. ¿Qué pasa aquí con una escala logarítmica y lineal? En lineal, ¿qué pasa? Pasar de 2 a 4 significa una ganancia del 100%, pero pasar de 4 a 6 es una ganancia apenas del 50%. O sea que otra vez una variación de 2 pesos ya no es ganar un 100%, sino solo un 50%. Incluso de 6 a 8 es un 33%, de 8 a 10 es un 25%. Los mismos 2 pesos, cada vez que la acción va subiendo, es una variación porcentual menor. La escala logarítmica me refleja esos cambios. Si ustedes ven al pasar de 0 a 4, hay una variación importantísima y a medida que va pasando de precio, la escala de precio va cambiando. Voy a hacer esto a 3 años. Vamos a cambiar el time frame a 3 años, el rango. Listo, aquí se ve mucho mejor. Si ustedes ven de 3 a 5, la distancia es mayor que de 5 a 7, de 7 a 10. A medida que vamos subiendo, la variación porcentual es menor. Entonces la escala logarítmica me recoge esa información. Me está diciendo que a medida que vamos subiendo, la variación de precio por la variación porcentual es menor a medida que van cambiando los precios. Así que pueden ustedes usar lo que son gráficas logarítmicas o lineales. Pueden pueden mirar, desplazarse a través de la gráfica también. Pueden agregar líneas de tendencia. Entonces yo puedo decir agregar línea de tendencia. Entonces yo puedo trazar aquí una línea de tendencia. Bueno, esta no está bien trazada, vamos a borrarla. Vamos a borrar la línea de tendencia. Por ejemplo, vamos aquí a trazar una línea de tendencia. Entonces la línea de tendencia siempre debe ser trazada con base en los puntos máximos. Aquí la tendencia en este caso es bajista. Tenemos nuestra línea de tendencia bajista. Y tenemos otra línea de tendencia de más corto plazo alcista. Las tendencias alcistas siempre se trazan por las partes inferiores. Entonces aquí en gráficos interactivos pueden trazar líneas de tendencia. Por ejemplo, pueden encontrar comportamientos laterales. Si traemos a Isagen, vamos a encontrar que en este momento la tendencia es lateral. Vamos a trazar una línea acá lateral. Vamos a trazar otra línea de tendencia. Y encontramos líneas de soporte y resistencia. Entonces ustedes pueden trazar líneas de tendencia en esta plataforma. Pueden comparar de nuevo contra un fondo, otra línea, más o menos lo que habíamos hecho de compararlo, ver el desempeño. Podemos tener volumen y trazar una media móvil del volumen. Aquí escogen ustedes el promedio de días para una media móvil de volumen. El MACD 12.26.9. Pueden escoger un análisis técnico del MACD. Aquí retiramos análisis técnicos. Podemos agregar análisis técnicos contra el volumen. Entonces podemos tener el volumen a precio.
podemos tener osciladores como el Ultimate Oscillator. Aquí aparecerán diferentes osciladores. Pueden tener precios y tendencias. Entonces promedio móvil, un promedio móvil simple, vámonos de 20 periodos, otro de 40 periodos. Empezamos a crear promedios móviles. Tienen exponenciales, bandas de Bollinger. Bueno, solo pueden tener 3 indicadores. El sistema parabólico, pues pueden ir cambiándolos. Y también pueden tener noticias y gráficas del día. Entonces con esto tienen un nuevo graficador para las acciones locales, donde pueden encontrar tendencia y hacer uso de los análisis técnicos, en este caso estadísticos. También tienen otro análisis que se llama el chartismo, que son formaciones, figuras de continuación o cambio de tendencia que revisaremos en futuras sesiones. Vean lo que está pasando. El activo viene con descenso y está tratando de mejorar tras la publicación de esas noticias. Pasemos entonces a la pregunta. ¿Por qué cuando aplicaste el gráfico? Ah, no, estos ya son viejitas. Veamos preguntas. ¿Qué impacto genera en el mercado colombiano las noticias? Recuerden que de todos modos lo que pasa en el mundo no es ajeno, o nosotros no podemos estar diciendo, bueno, lo que pasa en el mundo no nos interesa porque de todos modos el mundo es globalizado hoy en día, los flujos de capitales van de una economía a otra. También, digamos que no solo flujos de capitales, sino de comercio. Entonces, datos como de Estados Unidos, datos como datos importantes de China, de Europa, pues van a generar cambios en la dirección de nuestro mercado, nos van a cambiar un poco la dirección de nuestros activos, nos van a mantener un poco más tranquilos o no, simplemente nos van a generar cambios en la dirección. Así que es importante que estén atentos a los datos que son publicados durante las jornadas. También tenemos páginas como la Superfinanciera. La página de la Superfinanciera tiene información relevante que pueden generar cambios en la dirección de algunos activos. Aquí estarán atentos a ese tipo de información. Sigamos entonces con preguntas de lo que hemos visto hoy. Hoy estaban conociendo lo que era el uso de la plataforma de Big Charts para hacer análisis técnico de las acciones que tienen en Colombia. Pero si ISA entró al mercado de Chile, ¿por qué no sube la acción? Veamos que hay noticias sobre ISA, veamos un poco lo que ha pasado sobre ISA, para que entiendan lo que nos muestran las gráficas. Entonces aquí tenemos a ISA. Y ya coloquemos un periodo de tiempo más corto, coloquemos la variación del año en un periodo de velas diarias. Entonces listo, aquí tenemos ISA. ¿Qué ha pasado con ISA? De hecho, hagámoslo en avanzado que se ve más bonito para efectos de la presentación. Y dejémoslo en velas japonesas. Listo. ISA ha venido descendiendo porque en Brasil se van a ajustar las tarifas del servicio energético, se van a bajar y eso hace que los márgenes de rentabilidad de ISA también desciendan. También ustedes pueden ver aquí en el CIMEP, el Registro Nacional, pasé muy rápido, CIMEP, Registro Nacional de Valores y Emisores, ustedes pueden encontrar los resultados de ISA. Entonces, interconexión eléctrica ISA. Informes financieros a junio. En esos informes financieros van a encontrar que ISA viene descendiendo en términos de ingresos y viene descendiendo en términos de utilidades, porque ha tenido un mayor gasto en términos de intereses y ajustes por diferencia en cambio. La revaluación le ha hecho tener algunos problemas, tanto su filial por Brasil, por el alto nivel de endeudamiento en dólares, y la devaluación del real. Y toda esa información se va incorporando en los precios. Al caer las utilidades, al tener ese panorama de Brasil, genera ese descenso. Hoy en día, lo que está pasando con Chile genera algo de despacio como para frenar un poco las caídas, pero el mercado sigue un poquito pesimista y no ha logrado cambiar esa dirección. Entonces, importante, las gráficas les están mostrando a ustedes qué información está descontando el mercado. Entonces, digamos que eso es lo más importante. Las gráficas les muestran toda esa información. ¿Qué nos quiere decir cuando la línea azul pasa a la línea de color rojo? Eso hace parte de los promedios móviles. Por ejemplo, coloquémoslos acá. Si ustedes tienen dos promedios móviles, los promedios móviles son indicadores de tendencia. Si yo tengo dos promedios móviles, me indican si la tendencia es alcista o bajista. Si estamos por debajo de los promedios móviles, la tendencia es bajista. Si estamos por encima de los promedios móviles, la tendencia es alcista. El cruce de precios de los promedios móviles me indicarían cambios de tendencia. En este momento, o hace mucho tiempo, lo que indicó en términos de ISA fue un cambio a tendencia bajista y hoy en día ISA está en una tendencia bajista
mientras que activos como Semargos, perdón, coloquemos Inverargos por lo de la decisión, se mantienen por encima de promedios móviles donde la tendencia para ese activo continúa siendo alcista. Recuerden que el mercado también se mueve en zigzag, o sea que no es derecho para arriba, también tiene descensos mientras va realizando esos movimientos al alza. Entonces, eso es el uso de promedios móviles. Todos estos temas los estaremos tocando en futuras capacitaciones. ¿Qué otra página recomiendas para tener una base de inversión? Digamos que ustedes deben estar al tanto de diarios locales. De hecho, tienen una suscripción a Portafolio también durante este juego. Tienen la página de Bloomberg, tienen otro calendario económico que es el de Forex Factory, donde van a encontrar noticias de Europa, de China, por ejemplo. El problema que se está generando hoy, o sea, ¿por qué las acciones, pese a los datos buenos de Estados Unidos? Vean que el ISM por lo menos me cambió la dirección del activo, y es que Europa continúa con desaceleración. De hecho, el índice de servicios de España se desacelera aún más, mientras que Estados Unidos está generando más empleos de lo esperado, su servicio crece mucho más, y ahorita a las 9:30 tenemos inventarios de crudo. Entonces, el mercado inició un poco temeroso por lo que está pasando de desaceleración en términos de España. Los datos de Estados Unidos están tratando de presionar un poco al alza, así que toda esta información les empieza a dar a ustedes la tendencia del día. Nos empieza a mostrar si el mercado tiene tendencia alcista o tiene bajista. Importantísimo la página de la Superfinanciera, tanto para los balances como para la información relevante que pueda generar cambios en términos de la dirección de los activos. Esas son las páginas que pueden usar para estar al tanto de todo lo que son los movimientos. Hoy estábamos conociendo lo que era análisis técnico. Esta tarde tenemos capacitación a las 12 sobre el uso de la plataforma, el manejo de la plataforma. Y mañana regresaremos con temas o seguiremos avanzando en los temas de análisis técnico y análisis fundamental. Mañana tienen programada una sesión a las 8:30, otra vez una sesión como esta, pero de lectura de mercado. Vamos a hablar qué está pasando con el mercado, qué noticias vienen, qué deben estar pendientes durante las jornadas. Y a las 12 hablaremos de análisis fundamental. El viernes tendrán análisis fundamental a las 8:30 y análisis técnico de nuevo a las 4 de la tarde. Esos son entonces los movimientos que están, o las conferencias que tienen programadas los webinars. Ya saben que pueden ingresar a través de computadores, iPad, iPhone y teléfonos Android. Entonces tienen varias formas de ingresar a estas capacitaciones. Pasemos entonces a más preguntas. Recuerden que estas capacitaciones se suben al canal de YouTube de Bolsa Millonaria. Entonces Bolsa Millonaria en YouTube podrán verlos en su versión grabada para que lo revisen con un poco más de calma. Hoy estábamos conociendo lo que eran los análisis técnicos. Hablando de las noticias de inventarios de petróleo, ¿cuál es el impacto que se esperan las petroleras? Digamos que inventarios de petróleo van a ser ahorita a las 9:30. Si los inventarios de petróleo descienden, quiere decir que hay más consumo y el petróleo puede estar subiendo. Si hay menos consumo, el petróleo puede estar subiendo. Hay una página interesante que se llama livecharts.co.uk. En esta página pueden encontrar ustedes el precio del petróleo. Aquí está tanto el WTI como el Brent en tiempo real. Lo que estamos teniendo es un descenso del petróleo tras la fortaleza del dólar a nivel global, tras los buenos datos de la economía de Estados Unidos y algo de temores por lo que es por lo que está pasando en términos de Europa. Entonces aquí pueden ver el petróleo en tiempo real. ¿Podrías enviar el link del canal de YouTube? Ese link se los van a enviar por las redes sociales. Recuerden que a través de Facebook, Twitter estarán al tanto de los links para las capacitaciones, revisarlas en su versión grabada. Bueno, no sé si tengan preguntas adicionales. Bueno, no veo más preguntas, así que damos por terminada esta pequeña capacitación de análisis técnico donde revisamos cómo utilizar las herramientas disponibles en Internet para revisar gráficas de acciones en Colombia. Después revisaremos más detalle de lo que es el análisis técnico. Aquí hay una pregunta importante antes de terminar. ¿Por qué es importante el análisis técnico? Decimos que el análisis fundamental nos da la dirección. Las noticias son buenas, vamos para arriba, las noticias son malas, vamos para abajo. El análisis técnico nos aclara un poco más el panorama de qué tanto esa noticia pudo estar descontada, si ya estamos contra resistencia y podemos caer, o si el mercado, de pronto la noticia no era mala y el mercado la tomó como algo bueno. Nos da la dirección y nos aclara mucho el panorama fundamental. De hecho, decimos que las inversiones de largo plazo suelen ser más con base en fundamentales y la inversión de corto plazo es más con el uso de análisis técnico. Así que nos aclara muy bien los precios de compra, precios de venta y nos permite tomar decisiones más claras en el corto plazo.
¿Puedes repetir lo del descenso o ascenso en reservas de petróleo? Si el petróleo cae en inventarios, o sea, si los inventarios de crudo caen, el petróleo podría estar subiendo. Si los inventarios de crudo empiezan a subir, pues el petróleo podría continuar con ese descenso. Hoy en día viene con algo de presión bajista por lo que está sucediendo en España. Aquí ya el índice está recuperando. Recuerden que los datos fueron muy buenos y eso podría enfocar un poco lo que está pasando en España. Recuerden que el mercado está un poco nervioso por el tema de España. ¿Qué tan seguro es que se den los cursos de profundización de análisis técnico? Tendremos algo extra, no obstante, digamos que en la bolsa hay cursos de análisis técnico de mucho más tiempo, son 5 sábados de 8 a 2 de la tarde. Digamos que análisis técnico no se alcanza a aprender en una horita durante la jornada, pero podemos estar tocando algunos temas para que tengan más herramientas. ¿Qué acción compraría el día de hoy? Recuerden que yo no puedo dar ningún tipo de recomendación, está dentro del reglamento, solo podemos ofrecer herramientas para que ustedes hagan un mejor trabajo y digamos que les podemos mostrar a lo que pueden estar pendientes. Bueno, muy buen día entonces para todos, nos vemos a las 12 hablando del funcionamiento de la plataforma. Muy buen día para todos.